¿Y si te dijera que esa chocolatina que llevas años comprando ya no es la misma, aunque jure que lo es? ¿Que tus snacks favoritos están encogiéndose poco a poco mientras tú ni lo notas? No, no es tu imaginación ni un truco de la nostalgia. Es una estrategia real, silenciosa y muy efectiva que las grandes marcas no quieren que descubras. Se llama shrinkflation y es como magia oscura en el mundo de los alimentos. Desaparece el contenido, pero no el precio. Toblerone, el chocolate que se achicó en silencio. ¿Alguna vez te has sentido engañado por un dulce que solías amar? No porque ya no te guste, sino porque, de repente, parece menos satisfactorio. Eso fue exactamente lo que sintieron miles de fanáticos del icónico Toblerone en 2016, cuando sin previo aviso ni disculpas públicas, su forma triangular tan característica sufrió un cambio sutil pero demoledor. Una barra que parecía inamovible en su diseño suizo de montañas y cumbres fue, de pronto, víctima de un fenómeno moderno con nombre propio: shrinkflation. La estrategia detrás de esta palabra compuesta, que une shrink, encoger, y inflation, inflación, es una de las más astutas en el mundo del marketing alimenticio. Se trata de reducir la cantidad del producto mientras se mantiene el precio, el tamaño del envase y, a menudo, hasta la imagen de marca. En el caso de Toblerone, el cambio fue visualmente evidente pero no inmediato. Los consumidores se dieron cuenta poco a poco. Faltaban 2 picos de chocolate, y los espacios entre los triángulos restantes eran mucho más amplios. Eso significaba menos gramos por barra, menos chocolate por mordida y más enojo por centímetro. Lo que no cambió fue el precio. Y eso fue lo que más molestó. La marca, propiedad de Mondelez International, intentó justificar la decisión alegando aumentos en los costos de producción. Pero no todos compraron esa explicación. En realidad, se estimó que al reducir el peso de sus barras de 400 gramos a 360 y de 170 a 150 gramos, se ahorraban millones de dólares al año sin necesidad de aumentar el precio de venta al público ni tocar su cadena de distribución. Gatorade. ¿Te has sentido más liviano después de tomarte una botella de Gatorade? Tal vez no solo sea por el ejercicio. En el año 2022, algo curioso comenzó a suceder con esta popular bebida deportiva. Los consumidores más atentos notaron que, aunque las botellas parecían iguales, ya no se sentían tan llenas. No era una ilusión, era shrinkflation en acción. Sin previo anuncio, PepsiCo, la empresa detrás de Gatorade, redujo el contenido de sus botellas de 32 onzas a 28, sin modificar el precio ni el diseño exterior. Esta estrategia, sutil pero efectiva, jugó con la percepción visual. Las botellas nuevas eran igual de altas que las anteriores, pero con una cintura más delgada. El rediseño fue promovido como una innovación ergonómica, más fácil de sostener, según declaraciones oficiales. Pero lo que no dijeron es que también era más fácil de pagar, más por menos. El precio por onza aumentó, aunque a simple vista parecía que todo seguía igual. Lo interesante es cómo este cambio pasó inicialmente desapercibido para muchos. En supermercados como Walmart, mientras las antiguas botellas de 32 onzas llegaban a estar en oferta por $1,66, las nuevas de 28 onzas se vendían a $1,72. Un incremento sutil, sí, pero multiplicado por millones de unidades vendidas, se convierte en una mina de oro para la empresa. Subway. ¿Alguna vez pensaste que estabas comiendo un sándwich sobre una colchoneta de yoga? Aunque suene como una exageración, durante años eso fue, literalmente, lo que ocurría con el pan de Subway. Durante décadas, esta cadena de comida rápida se vendió como una opción saludable, una alternativa limpia frente al grasiento mundo de las hamburguesas y las papas fritas. Su lema, "Come fresco", caló hondo entre los consumidores. Pero detrás del mostrador había ingredientes que no muchos conocían, ni querían conocer. Uno de los más polémicos fue la osodicarbonamida, un compuesto químico utilizado comúnmente para dar elasticidad al plástico en productos como suelas de zapatos o esterillas de yoga. Increíblemente, ese mismo químico formaba parte de la receta del pan de Subway. ¿El motivo? Lograba que la textura fuera más consistente, más suave, y que el pan mantuviera su forma por más tiempo. Una decisión funcional, sí, pero lejos de la imagen saludable que la marca proyectaba. En 2014, un bloguero de comida saludable lanzó una campaña viral para denunciar esta práctica.
El movimiento fue tan fuerte que Subway no tuvo más remedio que responder. Aunque afirmaron que ya estaban en proceso de eliminar el químico, lo cierto es que el retiro completo se produjo recién tras la presión pública. Twinkies. ¿Puede un pastelito sobrevivir a una guerra mundial, una bancarrota y una reforma total, y seguir siendo el favorito de todos? Si hablamos de los Twinkies, la respuesta es sí, pero con condiciones. Lo que comenzó como un esponjoso bizcocho relleno de crema sabor a plátano en 1930, se transformó en algo completamente distinto, aunque muchos no lo noten, o prefieran no notarlo. La historia de los Twinkies es un retrato perfecto de cómo los alimentos cambian en silencio para sobrevivir a la modernidad, aunque el sabor se pierda en el camino. En su nacimiento, James Dewar ideó el Twinkie como un tentempié de bajo costo durante la Gran Depresión. El relleno original tenía sabor a plátano, pero debido al racionamiento de la fruta durante la Segunda Guerra Mundial, se reemplazó por un sabor a vainilla que, con el tiempo, se convirtió en el estándar, pero fue a principios del siglo XXI cuando el pastelito vivió su mayor crisis. En 2012, Hostess, la empresa que los fabricaba, quebró. Las deudas eran insostenibles, las ventas se desplomaban y los Twinkies desaparecieron de los estantes. Pringles. ¿Alguna vez intentaste meter la mano en una lata de Pringles y sentiste que te habías convertido en un gigante? No estás solo. A lo largo de los años, estas icónicas papas fritas han sufrido una transformación discreta pero significativa que va más allá de la curvatura perfecta de sus láminas. Detrás de su ingenioso envase cilíndrico, se esconde una historia de reducción progresiva, justificada por excusas de producción, pero sentida por los consumidores en cada bocado. En el año 2016, la marca anunció un cambio en el peso de sus latas. De 147 gramos pasaron a 127. Aunque la forma del envase se mantuvo, su contenido no. Las papas eran más delgadas, la cantidad menor y el precio, igual. La razón oficial fue que su planta de producción había sido trasladada de Estados Unidos a Malasia y las nuevas instalaciones tenían maquinaria distinta que requería ajustes en los tamaños. A simple vista, parecía una explicación razonable, pero para los fanáticos más leales, fue una traición disfrazada. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuándo una modificación técnica se convierte en una estrategia comercial? Si además del tamaño, el sabor y la textura cambian, ¿sigue siendo el mismo producto? Para muchos consumidores australianos, por ejemplo, la respuesta fue un rotundo no. Allí, las latas pequeñas de Pringles se redujeron aún más, de 50 gramos a por debajo de los 45. Y lo que es peor, el precio se mantuvo en $5, creando una de las proporciones más elevadas entre costo y cantidad de snacks del mercado. Nutella. ¿Puede una crema para untar cambiar tanto que se convierta en una versión pálida de sí misma sin que muchos lo noten? Nutella, ese frasco irresistible de cacao y avellanas que ha acompañado desayunos, postres y antojos nocturnos desde 1964, atravesó una transformación que aún hoy genera debate. Lo que empezó como una delicia italiana basada en la escasez del cacao durante la posguerra, se convirtió en una potencia mundial del sabor. Pero en 2017, algo se alteró sutilmente y dejó a muchos desconcertados. Ferrero, la empresa detrás de Nutella, decidió modificar la receta sin anunciarlo públicamente. Fue el Centro de Protección al Consumidor de Hamburgo quien lo detectó primero. El contenido de leche desnatada en polvo aumentó de 7,5% a 8,7%, mientras que el azúcar pasó de 55,9% a 56,3%. El contenido de cacao, por supuesto, se redujo. El resultado fue un producto de color más claro, textura más suave y un dulzor más intenso. Para algunos, apenas un matiz, para otros, una profanación. Esto nos lleva a una cuestión más amplia. ¿Cuánto puede cambiar un producto sin dejar de ser el mismo? Ferrero argumentó que el sabor no se vio afectado, que la variación era mínima y que la calidad seguía garantizada. Pero quienes crecieron con Nutella, quienes conocían su perfil gustativo al detalle, no estaban de acuerdo. Afirmaban que el sabor era más empalagoso, que el equilibrio entre cacao y avellana había desaparecido y que, en esencia, ya no era la misma Nutella de antes. Coca-Cola. ¿Puede una marca tan legendaria como Coca-Cola equivocarse al punto de tener que retroceder en tiempo récord? En 1985, lo impensable ocurrió.
La empresa decidió modificar su fórmula secreta y lanzar un nuevo producto, la nueva Coca-Cola. Confiaban tanto en el cambio que reemplazaron por completo a la versión original. La apuesta era grande y el fracaso aún mayor. Bastaron apenas 87 días para que la compañía retirara el producto de los estantes, presionada por una ola de quejas como pocas veces se ha visto. Los consumidores no querían una Coca-Cola mejorada, querían la suya, la de siempre. El cambio en la receta no solo alteró el sabor, más dulce, más suave, sino que eliminó la identidad de una bebida que llevaba más de un siglo siendo símbolo de tradición. En un intento por conquistar a una generación más joven y competir con Pepsi, terminaron enfureciendo a su base más fiel. El experimento fue tan desastroso que incluso se han realizado estudios académicos para analizarlo como caso de marketing fallido. Pero lo más intrigante fue lo que vino después. Algunos expertos creen que la verdadera razón detrás del cambio fue encubrir una transición aún más controversial: el reemplazo del azúcar de caña por jarabe de maíz de alta fructosa, más barato, pero también más criticado. El cambio de receta habría servido para que el nuevo sabor se asociara con una nueva fórmula, y no con el cambio de endulzante. Una jugada arriesgada que no salió como esperaban. Kraft Mac and Cheese. ¿Puede un plato tan sencillo como los macarrones con queso ocultar una transformación total sin que nadie lo note? La respuesta es un rotundo sí, y Kraft lo demostró magistralmente en el año 2016. Durante décadas, su famosa caja azul fue sinónimo de comodidad, de infancia, de almuerzos rápidos y reconfortantes. El sabor intenso, ese tono naranja radioactivo y la textura cremosa hacían del mac and cheese un clásico estadounidense. Pero detrás de esa fórmula ganadora se escondía una preocupación creciente: los colorantes artificiales. La presión por parte de padres, nutricionistas y defensores de la alimentación saludable comenzó a escalar. El uso de colorantes como el amarillo 5 y el amarillo 6, permitidos por la FDA pero prohibidos en algunos países europeos, generaba más alarma que confianza. Así que Kraft decidió hacer un cambio. Lo curioso es cómo lo hizo, sin decir absolutamente nada. En una estrategia poco común en la industria alimentaria, Kraft reformuló su receta eliminando los colorantes y saborizantes artificiales. En su lugar, utilizaron ingredientes naturales como cúrcuma, pimentón y achiote para mantener el color característico. Pero el verdadero truco fue probar si alguien lo notaba. Y no lo hicieron. Durante meses, millones de cajas se vendieron sin que los consumidores detectaran una diferencia en sabor, color o textura. Fue uno de los experimentos silenciosos más exitosos de la historia moderna de la comida industrial. Esto nos lleva a una reflexión interesante. ¿Cuánto estamos condicionados por la percepción? Si nadie detecta un cambio tan radical, ¿es que realmente importaba? Kraft se valió de este experimento para demostrar que podía adaptar su producto a las exigencias de un mercado más consciente, sin sacrificar ventas ni aceptación. Y funcionó. En el año de la transición, vendieron más de 50 millones de cajas con la nueva fórmula. Nescafé. ¿Puede una simple taza de café generar una revolución digital de quejas en cuestión de días? Nescafé lo descubrió de la forma más amarga en 2015, cuando decidió cambiar la fórmula de sus populares sobres instantáneos. Lo que parecía una simple mejora en textura y sabor desató una tormenta de comentarios negativos, críticas feroces y hasta boicots organizados en redes sociales. Todo por un café que, según miles de consumidores, ya no sabía a café. La historia comenzó cuando Nescafé lanzó una nueva línea llamada Café Menú, con la promesa de una experiencia más cremosa, espumosa y rica en sabor. El empaque era atractivo, los colores sugerentes y la descripción tentadora. Pero bastó un sorbo para que muchos notaran que algo no cuadraba. El sabor era más dulce, la textura más espesa y la esencia del café, ausente. De inmediato, las redes sociales comenzaron a llenarse de quejas. La mayoría coincidía en que el nuevo producto sabía a agua de fregar. ¿Dónde estaba el café de antes? La respuesta estaba en la etiqueta. La nueva fórmula contenía solo un 17,7% de café y un 17% de leche en polvo, con una lista de aditivos que incluía estabilizantes, saborizantes y endulzantes artificiales. Lo que se anunciaba como mejorado era, en realidad, una bebida más barata de producir, diseñada para generar espuma con menos café real. Oreo.
¿Puede una galleta seguir siendo la misma cuando ha cambiado todo lo que la hacía inolvidable? Oreo, esa galleta que conquistó paladares desde 1912, ha experimentado tantos ajustes en su fórmula, tamaño y fabricación que muchos aseguran que ya no se parece en nada a la original. Aunque su imagen siga siendo familiar, quienes crecieron con su sabor clásico perciben que algo ya no encaja. Y no es nostalgia, es transformación silenciosa. Todo comenzó en 1997, cuando Nabisco, la compañía que produce Oreo, decidió eliminar la manteca de cerdo de su receta. Lo hicieron para lograr la certificación kosher y expandir su mercado a nuevas audiencias. Para conseguirlo, invirtieron más de $150,000 durante 3 años y medio en limpiar completamente sus hornos y maquinaria, asegurándose de eliminar cualquier rastro de grasa animal. La manteca fue reemplazada por grasas vegetales y posteriormente por grasas trans. Este cambio marcó el inicio de una evolución más profunda. En años posteriores, Oreo enfrentó variaciones notables en sabor, textura y calidad. Muchos consumidores detectaron que el relleno ya no era tan cremoso y que las galletas tenían un sabor menos tostado. Esto se intensificó cuando parte de la producción se trasladó de Estados Unidos a México. Aunque la empresa negó que esto afectara la calidad, los fans más devotos aseguraban que podían distinguir fácilmente las galletas fabricadas en cada país. McDonald's. ¿Puede un pastel cambiar el rumbo de una tradición? Cuando McDonald's modificó su clásico pastel de manzana en 2018, el mundo entero no se detuvo, pero sí lo hicieron miles de corazones nostálgicos. Desde 1968, el pastel de manzana frito había sido uno de los emblemas secretos de la cadena, una delicia caliente que quemaba el paladar pero derretía el alma. Todo cambió cuando decidieron hacerlo más saludable, horneándolo en lugar de freírlo. La nueva versión, con menos azúcar y menos ingredientes artificiales, se presentó como una mejora. Pero para quienes recordaban ese crujido dorado y ese centro casi fundido de manzana especiada, el cambio fue una decepción. El pastel horneado era más seco, menos aromático y para muchos, simplemente, menos emocionante. Se parecía más a un postre genérico de supermercado que al icónico acompañante de la cajita feliz. Pero la controversia no terminó allí. Ese mismo año, McDonald's fue acusado de haber reducido también el tamaño de sus hamburguesas. Durante años, los consumidores aseguraban que la Big Mac ya no era tan grande como antes. La compañía lo negó repetidamente, hasta que una comparación visual entre comerciales antiguos y actuales reveló la verdad. El pan se había reducido. De 11,5 centímetros, pasó a 10. Aunque el cambio parecía mínimo, era suficiente para alterar la experiencia, hacer que los ingredientes se desbordaran y dejar la impresión de que el producto había encogido. Fanta. ¿Puede una bebida perder su alma cítrica para salvarse de los impuestos? En el año 2017, Fanta, esa chispeante explosión de naranja que muchos asociamos con veranos, tardes en el parque y fiestas de cumpleaños, fue reformulada en el Reino Unido en respuesta a una nueva política fiscal. Pero no fue solo una cuestión de números. El cambio afectó algo más profundo: el sabor. Todo comenzó con la introducción de un impuesto al azúcar en el Reino Unido, diseñado para reducir el consumo de bebidas azucaradas y combatir la obesidad infantil. Cualquier bebida que superara un umbral específico de contenido de azúcar pagaría más impuestos por litro. Fanta, que históricamente había sido una de las más dulces del mercado, fue una de las primeras afectadas. La respuesta de Coca-Cola Company fue rápida: reformular la bebida antes de que la nueva ley entrara en vigor. Redujeron el contenido de azúcar en un 33% y lo reemplazaron con edulcorantes artificiales como el acesulfamo K y el aspartamo. Técnicamente, Fanta ahora cumplía con la legislación y la empresa evitaba pagar millones en impuestos adicionales. Pero la bebida ya no era la misma. Lucky Charms. ¿Hasta qué punto puede cambiar un desayuno sin que nadie lo note? Lucky Charms, ese cereal mágico y colorido que ha alimentado generaciones de infancias desde 1964, ha estado cambiando lentamente, como si fuera parte de un truco de ilusionismo. Detrás de sus corazones rosas, tréboles verdes y estrellas anaranjadas, se esconde una de las estrategias más inteligentes de modificación de producto: transformar constantemente su contenido sin alterar su apariencia esencial. Durante décadas, General Mills, la compañía detrás de Lucky Charms, fue añadiendo y retirando malvaviscos. En 1975 llegaron los diamantes azules.
En 1983 se sumaron las cerraduras moradas. En 1989 aparecieron los globos rojos. Y así sucesivamente, cada adición o eliminación servía como una herramienta de marketing que reactivaba las ventas con cada generación. Pero los cambios no solo fueron estéticos. En el año 2021, General Mills redujo el tamaño del paquete familiar de 19 onzas a 18,1, manteniendo el precio. Esta fue una jugada típica de shrinkflation, pero disfrazada de rediseño. A simple vista, las cajas eran más altas, lo que daba la impresión de mayor contenido, pero al revisar el peso neto, el engaño era evidente. Domino's Pizza. ¿Puede una empresa renacer de sus cenizas solo cambiando la receta de su producto estrella? Domino's Pizza, una de las cadenas más reconocidas del mundo, fue durante años sinónimo de entrega rápida, pero no precisamente de sabor. De hecho, en la primera década del siglo XXI, muchos consumidores coincidían en que sus pizzas sabían a cartón. La crítica más repetida era demoledora: masa sin alma, salsa aguada y queso sin carácter. El desastre era tal que incluso la propia empresa lo reconocía públicamente. Y allí comenzó la transformación más radical de su historia. En el año 2008, Domino's se enfrentó a la verdad. Las ventas estaban cayendo, las reseñas eran negativas y la reputación de la marca estaba por los suelos. Pero, en lugar de esconderse, hicieron algo casi impensable. Aceptaron las críticas y se comprometieron a cambiar. Durante 18 meses, el equipo de desarrollo de productos trabajó incansablemente en reformular cada componente de la pizza. Cambiaron la masa por una versión más sabrosa y con bordes crujientes, mejoraron la salsa con más tomates y especias, y reemplazaron el queso por uno de mayor calidad, que realmente se derretía como debía. Taco Bell. ¿Puede un simple cambio de color en la comida alterar la percepción completa de una marca? En el año 2015, Taco Bell emprendió una renovación interna que afectó a casi todo su menú. La decisión parecía noble: eliminar colorantes y saborizantes artificiales en favor de ingredientes naturales. Pero lo que comenzó como una campaña por la salud terminó en una ola de reacciones negativas por parte de sus consumidores más leales. La transformación fue total. El 85% de los ingredientes del menú fueron reformulados. La famosa salsa de queso para nachos perdió su brillante tono anaranjado. Los totopos rojos se volvieron pálidos. El aderezo ranch de aguacate, antes vibrante, pasó a tener un aspecto más apagado. Aunque los sabores también fueron ajustados, lo primero que impactó fue la vista. Aquello ya no se veía igual. Y cuando algo no luce igual, el cerebro comienza a dudar si también sabrá igual. El cambio no fue improvisado. Taco Bell había recibido múltiples críticas por el uso de aditivos sintéticos. Con la creciente demanda de alimentos limpios y naturales, la cadena sintió la presión de ajustarse a las nuevas expectativas del mercado. Sin embargo, al eliminar los colorantes como el amarillo 6 y el rojo 40, muchos consumidores afirmaron que sus platillos favoritos sabían diferente, aunque técnicamente los ingredientes esenciales fueran los mismos. Breyers helado. ¿Puede un postre frío dejarte con una sensación amarga? Breyers, una de las marcas más reconocidas en el mercado de helados, solía representar calidad, sencillez y tradición. Desde 1866, su lema había sido claro: leche, crema, azúcar y vainilla. Ingredientes simples, sabor puro. Pero en los últimos años, algo cambió. El helado Breyers empezó a transformarse en algo distinto. Tan distinto que legalmente, en algunos casos, ya no puede llamarse helado. La transformación comenzó de manera silenciosa a mediados de la década del 2000. De pronto, algunos productos de Breyers comenzaron a aparecer en los estantes etiquetados como postre congelado, un término técnico que indica que el producto ya no cumple con los requisitos mínimos de grasa láctea para ser considerado helado. En Estados Unidos, esa cifra es del 10%. Pero Breyers, en su intento por reducir costos y extender vida útil, reformuló varias de sus recetas para incluir solo entre 3 y 5% de grasa láctea, además de una larga lista de aditivos. Lo que antes era un postre cremoso y natural, se convirtió en una mezcla de jarabe de maíz, carragenina, mono y diglicéridos, saborizantes artificiales y estabilizantes. Y lo más impactante es que, para muchos consumidores, el cambio no fue inmediato.
El empaque seguía siendo elegante, el logo inconfundible, y el sabor, aunque ligeramente distinto, no generó alarmas, hasta que comenzaron a comparar. Campbell's. ¿Puede una sopa que ayudó a generaciones a recuperarse del resfriado perder su esencia por querer ser más natural? Campbell's, la emblemática marca de sopas enlatadas, ha estado en las alacenas de millones de hogares desde finales del siglo XIX. Su sopa de pollo con fideos es tan reconocida que ha sido protagonista de obras de arte, comerciales emotivos e incluso referencias en series de televisión. Pero en el año 2015, algo ocurrió con esa receta tan querida. En su esfuerzo por alinearse con las tendencias alimenticias más saludables, Campbell's decidió reformular su sopa de pollo con fideos. El plan era eliminar ingredientes artificiales, conservantes, saborizantes y otros aditivos cuestionados por los consumidores modernos. Chickles, Trident, Airwaves. ¿Puede algo tan pequeño como un chicle encerrar una gran estrategia de reducción silenciosa? Los chicles han sido durante décadas uno de los productos más confiables y constantes en las tiendas de autoservicio. Su sabor duradero, su tamaño práctico y su promesa de frescura los convirtieron en aliados inseparables para millones. Sin embargo, en los últimos años, marcas como Trident y Airwaves comenzaron a cambiar, sin decirlo en voz alta. Lo que empezó como un ajuste sutil se convirtió en una tendencia global. Reducción de piezas por paquete. Helados Tillamook y Klondike. ¿Puede un helado mantener su fama cuando pierde parte de su volumen y también de su textura? Tillamook y Klondike, dos marcas con fuerte presencia en Estados Unidos, vivieron procesos similares pero por caminos distintos. Lo que las une es una tendencia compartida: reducir lo que ofrecen sin modificar lo que cobran. En el caso de Tillamook, reconocida por sus productos lácteos de alta calidad, la compañía anunció abiertamente en 2022 que sus envases de helado pasarían de 1,75 cuartos a 1,5. Lo notable fue que lo hicieron sin esconderse. A través de un comunicado oficial, la empresa explicó que, para mantener la calidad de sus ingredientes frente al aumento de los costos globales, debían reducir la cantidad ofrecida. Doritos. ¿Puede un triángulo crujiente volverse el centro de un escándalo silencioso? Doritos, el snack que ha acompañado desde reuniones informales hasta maratones de películas, pasó de ser una bolsa abundante de chips explosivos en sabor a convertirse en uno de los ejemplos más discutidos de shrinkflation moderna. Lo más impactante es que muchos aún no lo han notado, pero el cambio está ahí, bolsa tras bolsa. En el año 2022, Frito-Lay, la empresa matriz de Doritos, implementó una reducción en el contenido neto de su presentación más clásica. Pasó de 9,75 onzas a 9,25. A simple vista, la diferencia parece mínima, pero al observarlo en términos prácticos, significa que el consumidor está recibiendo 5 piezas menos por bolsa. Pero al volcarla en un recipiente, la verdad se revela: el contenido es considerablemente menor al de años anteriores.